La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Antes de la pausa estábamos anunciando que queremos hablar sobre la intención de reformar la ley de extinción de dominio. Sobre este tema, hoy queremos conversar con el diputado Rodolfo Parker, diputado en la Asamblea Legislativa, representante de la fracción del PDC. Diputado, gracias por acompañarnos en el Faro Radio. Muchísimas gracias y para mí pues un honor estar aquí acompañado de Mónica, de Amado, que son representantes de Naciones Unidas en lo que respecta al delito y el narcotráfico, la droga, y un honor estar primera vez invitados por ustedes en Radio El Faro, y de veras pues lo que podamos compartir será un gran gusto. Bueno, diputado, ya me adelantó la presentación de nuestros invitados, pero también, como ya lo habíamos dicho, está con nosotros Amado Philip de Andrés, es representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en Panamá. Gracias, Amado, por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Mónica Mendoza. Mónica es la jefe de la oficina en El Salvador de UNODC. Gracias, Mónica, también por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, iniciemos con el diputado Rodolfo Parker. El fiscal Douglas Meléndez dijo ayer, de hecho, que existía un tipo de conspiración contra la ley de extinción de dominio y que el intento de reforma de las últimas semanas se debe a que esta ley empezó a aplicarse con estructuras de lavado de dinero, exfuncionarios y funcionarios. ¿Usted percibe que sus colegas diputados de Arena, FMLN y Gana, en efecto, quieren debilitar la ley? Creo que no es tan simple y me pongo en un aprieto, pero voy a tratar de condensar lo que yo percibo y lo que yo creo. Y quizás lo que no me gusta también. Empezando por lo que no me gusta, nosotros no podríamos acompañar ninguna reforma si eso fuera en el marco de una especie de combo o en el marco de un DACA-DACA de ley por un lado y otro tipo de reformas por otro, de conveniencias en cuanto a los partidos políticos y que no sea de conveniencia para el país. Entonces, en un marco así, nosotros, en lo individual y en nombre del Partido Demócrata Cristiano, jamás acompañaríamos una reforma. Porque eso ensuciaría, si al caso fuesen necesarias, algún tipo de modificaciones a la ley de extinción de dominio. Ahora, sí paso a lo que es el contexto de la ley de extinción de dominio. La conozco, pues también por mi condición de abogado, pero por ella misma también observo cómo se aplican las leyes de extinción de dominio en los distintos países. Ya algo tendremos oportunidad de escuchar y compartir y debatir. Y observé, para poner un ejemplo cercano, el caso de Guatemala, cuando vino, y puedo mencionar su nombre, pues fue una figura pública, el expresidente de Guatemala, regresa a su país y a él le habrían confiscado bienes después de cumplir esta condena. Pero él vive allá en la misma casa que vivía antes de ser presidente, no se la confiscaron. Ocupa los vehículos que manejaba antes de ser presidente, no se los confiscaron. Entonces, hoy quiero ir al contexto de la forma o la aplicación de la ley en El Salvador. A ver, como digo, conozco la ley y tendría la aspiración que la ley la apliquen bajo los mismos parámetros que se están aplicando estas disposiciones en las distintas partes del mundo. Y creo que todos estamos obligados moralmente a aplaudir que se aplique en forma implacable bajo esos conceptos y esos términos. Pero, ojo, hay principios. Yo digo, blowing in the wind. Están allí. Esos principios jurídicos universales no tienen que estar dichos explícitamente en cada ley. Pero el aplicador, al momento de eso, aplicar la ley, tiene que recoger esos principios y respetarlos. De tal manera de no caer en confiscaciones. Mi impresión personal, con esto cierro, Sergio, mi impresión personal es que el actual señor fiscal, que yo creo una persona decente, pero que está actuando erráticamente en la aplicación de la ley. Porque es muy novato, no lo sé, no quiero calificarlo, no lo voy a juzgar. Digo, lo respeto porque lo veo como una persona decente, ya eso es bastante, es mucho y es muy bueno para el país. Pero mi impresión, pues soy un abogado con unos cuantos años más que él y con un tanto de años más de experiencia de él y con capacidad de compartir con muchos abogados de distintos signos, de distintos países de la América Latina y de Centroamérica, y con ese conocimiento, no con prejuicios, con ese conocimiento, con ese bagaje,
sí me puedo permitir afirmar mi percepción y decirlo con respeto, mi impresión, que no está aplicando en forma adecuada la ley por el hecho de que no está recogiendo esos principios que están allí para ser respetados aun cuando no estén reconocidos en forma explícita en la ley. Y eso le podía estar sirviendo de excusa al sector político para trastocar la ley, pero para mal trastocar la ley. Porque si solo se tratase, yo no he querido recibir las reformas, Sergio, para no contaminarme. Es que de hecho, de eso. No las he querido ver y no las he querido recibir. Las pedí la semana pasada, no me las dieron. Ahorita no las he querido recibir, repito, para no contaminarme, porque tengo la sensación, y esto es pura sensación, de que podrían esas modificaciones no solo venir a recoger en forma explícita los principios, sino que además mutilarla donde no hay que poderla tocar. Pues, mi pregunta iba encaminada a eso, y con esto también vamos a iniciar una pregunta para ambos, porque usted ha metido un tema que tiene que ver con cómo se aplica esta ley en otros países o cuáles son los parámetros básicos de garantía para las personas procesadas, que creo que es algo de lo que queremos hablar, pero me gustaría hacerle una repregunta muy concreta, diputado. por favor. Usted no ha leído las reformas y usted creo que nos ha dicho en su primera intervención que no cree que sean necesarias reformas. No deberían ser necesarias, Sergio. Sin embargo, cuando un funcionario, como hoy, de pronto la aplica sin necesariamente respetar la magnitud, o sea, en toda su dimensión, estos principios jurídicos, como que entonces hace voltear la mirada a revisar la ley, y creo que lo justo, lo correcto sí es admitir que la ley amerita revisión, porque no podemos pender del arbitrio de un funcionario que hoy sí y hoy no, por eventuales vacíos, inconsistencias que pueda entonces tener este cuerpo normativo, pues llevar a exponer a personas singulares a que al final del cuentas, por temas de presunción de inocencia, se violenten sus derechos. Sergio, solo decirlo así. Nosotros tenemos libertad de expresión, tenemos derechos humanos y tenemos una democracia que lucha por ser funcional. Pero eso es lo que ganamos a un costo muy alto en nuestro país. Y a eso no podemos renunciar. Porque de pronto, por aquello de luchar contra el narcotráfico, contra la corrupción, pero de paso nos vamos a llevar los derechos individuales de las personas, de los seres humanos, nosotros como democracia cristiana no lo vamos a admitir ni tolerar. No estoy queriendo decir que eso es parte de este contexto específico. Sin embargo, sí lo quiero traer a cuento, porque también es importante que si como nación tenemos ciertos capitales, los hemos de saber cuidar hasta en los más pequeños detalles. Amado y Mónica, ya lo decía Sergio, queremos entender cómo funciona la ley de extinción de dominio en otros países y si hay alguna particularidad en el caso de El Salvador. Sabemos, por ejemplo, que la ley salvadoreña está hecha con base en el modelo colombiano, pero ¿cómo se está aplicando esta ley en otros países y hay algo diferente en cómo se está aplicando en El Salvador? Mónica. Sí, porque... Vale, muchas gracias. La ley, digamos, que existe en El Salvador toma varios principios que vienen de los tratados internacionales. Es importante, antes de contarles cómo funciona, contarles muy brevemente que la extinción de dominio viene como respuesta de los estados cuando vieron que los procesos penales comenzaron a fracasar, y comenzaron a fracasar por una razón muy sencilla. Las personas, cuando sabían que el Estado venía a perseguirlos, lo más fácil que hacían era insolventarse y era pasar los bienes a su círculo de confianza. En el círculo de confianza pueden haber familiares, seres queridos, gente de confianza. ¿Por qué? Porque cuando el Estado llegaba a mirar y el Estado decía, las personas tienen que responder penalmente por un delito como la extorsión, como la corrupción, como terrorismo, como narcotráfico. Y cuando iban a mirar, las personas no tenían bienes. Y entonces el Estado decía, pero las personas cometen delito, en la mayoría de los casos, por un beneficio económico. Y cuando eso pasa, el Estado se dio cuenta que comenzaron a insolventarse para perseguir, porque las personas preferían las condenas, pagar las condenas, si después de eso podrían disfrutar de los recursos. Si yo era condenada por un delito de corrupción a 8 años y pagaba la condena y después podía sacar $1 millón libre, sin impuestos, pues es rentable. Entonces
Entonces, frente a eso, los estados comenzaron a decir, hay una burla a la persecución del delito y hay que perseguir el fenómeno económico del delito, y es la ganancia ilícita, en dos líneas: el origen y la destinación. Entonces, frente al origen, los estados dijeron, miren, es que esto no puede ser penal. Porque es que no puede ser penal, porque es que la persona no cometió el delito. Lo que la persona está haciendo es ocultando, transformando los bienes y protegiendo los bienes de que sí cometió el delito. Entonces ahí comienza a extinguirse la primera línea de diferenciación. En ese sentido, Mónica, perdón que la interrumpa aquí, pierde sentido la propuesta de reforma que están haciendo en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, de que no se pueda poner medida cautelar sobre los bienes hasta que la persona... Presunción de inocencia, exacto, para respetar la claramente. presunción Y les de voy a dar el inocencia. ejemplo más claro que surgió en el caso colombiano. La presunción de inocencia no tiene que romperse porque esto no es penal. Piensen ustedes en los hijos de Pablo Escobar. Pablo Escobar en Colombia nunca fue sentenciado, pero a nivel mundial todo el mundo reconoce que era el capo de capos, era el gran narcotraficante. Él nunca fue sentenciado en Colombia porque evadió la acción de la justicia, mataba policías, amedrentaba testigos, desaparecía pruebas y nunca fue condenado. Los millonadas que él dejó cuando él muere y que sus hijos adquieren por tema sucesoral, el Estado dice, ¿qué le digo yo a las víctimas? A las víctimas de terrorismo, porque Pablo Escobar no solamente se dedicó al tráfico de drogas, él llegaba a una finca o llegaba a un restaurante y le decía, véndame la finca, y le decía, no se la voy a vender, si no me la vende lo mato, y hacía que las personas le vendieran a fuerza o los mataba y después hacía los bienes a su nombre. Entonces hay que diferenciar eso, es una estructura, es una acción real que cae sobre los bienes, por eso no entra en discusión si la gente o la persona tiene un grado de responsabilidad frente al delito. Una primera línea, y en eso la línea El Salvador sigue la línea a nivel regional. Nosotros como oficina hicimos una ley modelo a nivel regional y actualmente en 5 países fundamentales se aplica la ley: en Colombia, en Perú, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, y ha tenido un proceso de evolución. ¿Qué creemos nosotros que es fundamental? Que las personas conozcan la extinción de dominio. Es una herramienta disuasiva frente al crimen y es vital en varios sentidos. ¿Por qué se habla de la presunción de inocencia cuando esto no es un proceso penal? Separémoslo. Lo segundo, ¿por qué se habla de la prescriptibilidad? Y tiene una razón de ser. Las constituciones modernas que, comenzaron a evolucionar a partir de los 80, generaron una razón de ser que es importante, y es que protegen la propiedad, pero es una propiedad con una función social y una propiedad lícita. Y ustedes tienen eso marcado en la Constitución, que dice que la función social de la propiedad y la propiedad lícita. Entonces, ¿por qué se ataca y se habla casi siempre de confiscación? Y nosotros le echamos la culpa a que el término en inglés obedecía al término técnico, era confiscation. En los primeros tratados que se incorporaron, el término técnico era confiscation. La traducción que hicieron algunas personas literalmente era confiscación, pero desconocía el fenómeno de países que vivieron en la época de la colonia, donde la figura de la confiscación era cuando el Estado lo perseguía a usted políticamente y le decía, le confisco los bienes, lo puedo excluir del territorio, y se quedaba con todos los bienes. Y aquí viene algo muy importante para ser corta y ampliar un poco el debate, y es que esto no es una confiscación, porque tiene una figura propia, pero aparte tiene principios propios y tiene un procedimiento válido, y la asamblea de ustedes aprobó una ley que tiene unos principios que rigen el estamento o la figura de la acción de extinción de dominio. Por eso no se puede poner a competir con el proceso penal, por eso tiene que excindirse o tiene que romperse la línea de diferenciación, porque ambas son herramientas de persecución del Estado, pero una en el plano penal de responsabilidad de las personas y uno en el plano de ilicitud de los bienes cuando tienen un origen o una destinación ilícita. Y ya para concluir, en esa línea, la ley salvadoreña sigue los principios de los tratados, pero sigue los modelos de otros países, y en esa línea, comienza a generar realmente una propia identidad, que es una ley de extinción aplicada a la luz de la legislación salvadoreña. Amado, Mónica, una pregunta. ¿Ustedes han tenido acceso a las reformas que está estudiando la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa? Sí, nosotros tuvimos... ¿Qué opinión les merece en general? ¿Creen que él es con el afán o la intención de debilitarla, o creen que habría un retroceso como la embajadora de los Estados Unidos lo ha dicho? Es decir, ella no ha hablado específicamente de las reformas, pero dice
¿Cuál es la prisa? Ha dicho ahora en la mañana a través de su cuenta personal de Twitter. Me gustaría saber, uno, ¿qué opinan ustedes de estas reformas? Ustedes que han tenido acceso y nada, eso. Yo solo quiero agregar, tal vez, Amado, sí, que también el embajador del Reino Unido se mostró en la misma línea, es decir, como parece que la comunidad internacional se muestra en un rechazo, por lo menos en primera línea, a esta reforma. ¿Pero qué piensan ustedes? Bueno, complementando lo que ha dicho Mónica, es importante volver a incidir sobre el tema de que, por supuesto, la implementación de la ley tiene que estar en línea con pleno respeto a los derechos humanos y de los derechos de la propiedad privada, pero eso también está en la propia Constitución de El Salvador. ¿Cuál es el rol de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en este caso? Yo creo que tenemos 3 roles. Uno es acompañar al Estado, y el Poder Judicial es parte del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, en la implementación. Cuando todos empezamos a implementar una ley como la de extinción de dominio, siempre hay dudas de cómo se puede implementar mejor, peor. Nosotros tenemos muy buenas prácticas y muy malas prácticas en otras regiones. Intentamos identificar las malas prácticas para no volver a cometer los errores y las buenas prácticas. Una de las prácticas muy importantes en las que hay que centrarse es que centrarse en la cosa, en el bien, que sea producto de un ilícito. Puede ser trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de drogas, etcétera, y no obviamente de la persona, como dice Mónica. Y por nuestra experiencia, el 75% de los bienes a ser decomisados no van a estar en la jurisdicción salvadoreña, van a estar fuera. Y la ley ya ha tenido buenos resultados, porque prueba de esto es que 13 millones de dólares se han incautado. Pero por nuestra experiencia y por la experiencia de otras jurisdicciones que han implementado leyes parecidas, como el Reino Unido o España, Colombia, esto podemos estar hablando de más de 300 millones de dólares incautados cuando todos pongamos dientes a esta ley. Y el llamado que hace Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es que impulsemos la implementación y el poner dientes a la ley antes de ponernos tal vez a desestructurarla. Creo que primero hay que implementarla y luego hay que evaluar cómo se está implementando. Es igual que la pregunta que yo muchas veces me hago: ¿está funcionando el sistema penal acusatorio en nuestros países? Porque eso es lo que está pasando ahora mismo en México. Por poner un ejemplo curioso, en México parte de la falta de la investigación penal se basa en la falta de conocimiento de algunos de los jueces y fiscales en cómo implementar el propio sistema penal acusatorio, sobre todo a nivel de antes de la audiencia. Entonces, implementemos la legislación que está, traigamos buenas prácticas. Colombia, desafortunadamente, ha tenido realmente un proceso de pasar la prueba del fuego a lo largo de los años con sangre, pero tiene muy buenas prácticas que se pueden traer. Pero vuelvo a repetir, legislaciones como la británica, la de España, son buenos ejemplos de no solamente cómo se implementa la ley, sino cómo se estructura y cómo se gestiona el fondo producto de esos decomisos, ¿no? Y no de esas confiscaciones, como decía Mónica, sino esos decomisos. El Reino Unido, en los últimos años, por ejemplo, persiguiendo esos productos ilícitos, también de narcotráfico, de nuevas sustancias psicoactivas, cuyo compra-venta se está haciendo a través del Internet, y de otros ilícitos, y ahora vamos a empezar a tener que empezar a hablar de financiación del terrorismo incluso. Antes no era, pero ahora sí. El Reino Unido ha incrementado sus incautaciones y sus decomisos en un 450% en los últimos años. Esos son realmente buenas prácticas en la implementación, y repito, no en la reforma de la ley, sino en la implementación, que tal vez hay que ir ajustando en los próximos meses. Diputado, usted nos decía en su primera intervención que pensaba o que había visto, decía, mi impresión es que la ley se está aplicando erráticamente, y nos decía que parte del problema para usted podría ser que se esté aplicando bajo el arbitrio de un solo funcionario. ¿Usted cree que la ley debería de reformarse en este sentido? ¿Que se quite más discrecionalidad al fiscal o al Consejo Nacional de Administración de Bienes, al CONAB? No es ese mi punto. Quiero primero advertir que lo que ha dicho Mónica, lo que ha dicho Amado es impecable. Y yo creo que lo que he dicho yo es impecable también. Es decir, traté de poner en perspectiva y en forma gráfica dónde veo yo que se está aplicando erráticamente en mi país.
y hice una alusión a un país vecino. Con eso trato de graficar a dónde veo los problemas. Y lo he tratado de decir en forma respetuosa, pero en forma crítica, también comprendiendo de que este es un tema en evolución. Es como cuando tú trabajas la titularización de activos en el país. Es algo nuevo. Son cuestiones en desarrollo que evolucionan. Entonces esto es un llamado de check and balance. Un funcionario político que le dice al fiscal, hombre, estudia más. Ese es el propósito. Revisa más lo que haces, ¿verdad? Porque tienen que haber pesos y contrapesos. El fiscal siempre va a ser una sola autoridad, Karen, de tal manera de que lo que buscamos es que el fiscal se empodere realmente de la responsabilidad y el deber que tiene. Nosotros sí participamos de la necesidad de una ley que lleva un proceso paralelo, distinto a la jurisdicción penal. Comprendemos perfectamente los beneficios que eso sea así, pero el llamado nuestro es eso, a que tengamos más rigor en la aplicación de la ley. Una pregunta para el diputado y otra para Mónica, que ella creo que nos podría dar luz un poco sobre las reformas, porque me gustaría tener una valoración suya sobre las reformas que están en discusión en la Asamblea y que muy probablemente puedan aprobarse hoy, de hecho, y que el diputado Parker, abogado que tiene años de experiencia en la Asamblea, no dice que no ha querido contaminar, sino las ha leído. Entonces, también no he tenido acceso, porque yo no soy parte de la comisión. Entonces, y no la hemos recibido oficialmente como Partido Demócrata Cristiano. O sea, nadie nos la ha puesto a disposición. Y ten en cuenta, perdón que te interrumpa, Sergio, que según el reglamento interno, todos los partidos políticos deberíamos de tener acceso X días antes de que esto baje al Pleno, pues para poder tener opinión. Entonces, por eso quería preguntarle, de hecho, mi pregunta para usted, antes de hacerle la pregunta directa a Mónica, era, en este momento, Corte Plena y la Fiscalía tienen casos muy delicados de enriquecimiento ilícito, hay varios procesos con gente muy poderosa de extinción de dominio, el expresidente Saca, el expresidente Francisco Flores, la familia, ¿verdad? Porque ya, en Corte Plena hay casos de enriquecimiento ilícitos que abarcan a todo el espectro político, gente de derecha y gente de izquierda, expresidentes, exdiputados importantes, el mismo diputado presidente de la Asamblea Legislativa. Quisiera saber si, en su opinión, estas reformas obedecen a una autoprotección de los diputados que temen que en algún momento se les aplique la ley de extinción de dominio. Yo creo que no había oído la expresión de la embajadora, me voy a apoyar en la expresión de la embajadora norteamericana. Está muy rápido la cosa, es decir, no debería haber tanta prisa. Lo que ocurre es que si hay que revisarla como Dios manda. Sentarse con el fiscal general, con expertos, a la luz del día. Juristas han dado sus opiniones, las hemos visto todos. Juristas pues, el más alto nivel del país han dicho, miren, hay fallas ahí. Y estoy seguro que lo han hecho en la mejor buena fe. Entonces, si ya no solo se trata de que hay objeciones o pues algunos señalamientos a la ley, no se trata de observaciones solo del sector político, sino que también de abogados reconocidos, de juristas, pues algo malo puede haber, o digámoslo así, algo se puede mejorar, hablando de, pues, estas leyes son que evolucionan, que se desarrollan conforme se van aplicando en el tiempo. Pero hacerlo en la forma, Sergio, ya contestando tu pregunta de forma directa, donde de pronto hay una especie de daca, pues ensucia lo que es cualquier reforma que se quiera hacer. Ya la vuelve sospechosa. Si la intención era buena, pues el hecho que se hace en un marco de daca, así se aprueba hoy, por ejemplo, ya la cosa ya no es buena. De tal manera de que yo lo que le diría a mis colegas diputados, o lo que pues me he permitido decirles a algunos, miren, si hay algo que hay que enmendar o mejorar, hagámoslo, pero tomándonos el tiempo y el debate necesario para que la materia se ilustre suficientemente y sea un debate público, ¿verdad? De tal manera de que, pero sí, partamos de eso, Sergio, no se puede decir que la ley está perfecta, no se puede decir que la aplicación está perfecta, lo han reconocido aquí los amigos, por su misma naturaleza, por su misma, pues, novedad. Entonces creo que hay cosas que se pueden mejorar. Y ahora, Mónica, ¿qué opina de las reformas que se discuten? Y tenemos 3 precisiones sobre las reformas que las vamos a tratar de resumir. Nosotros hemos publicado un texto. Una es que se autoriza al poseedor, básicamente, ceder al Estado la posesión de sus bienes. 2, que se elimina la imprescriptibilidad, o sea, se establece un plazo.
y se elimina la retroactividad, es decir, gente que está haciendo o a la que ya se le aplicó podría de hecho recuperar Todos. los bienes y muchos de ellos ya están en uso. O sea, me gustaría tener su valoración al respecto, Mónica. Mira, la reforma como está realmente sería un retroceso para El Salvador. Implicaría que en la próxima evaluación de estándares internacionales de parte de un organismo como GAFIC, al que ustedes pertenecen, porque le está quitando efectividad a la ley. En tema de autorización del poseedor es como si el Estado tuviera que pedirle permiso para poder hacer eso. Entonces eso implicaría que las personas de consumo van a decir quién va a estar de acuerdo que le persigan los bienes. Y lo que más protegen las organizaciones criminales son sus bienes, entonces le van a decir obvio que no van a estar de acuerdo. El tema de la imprescriptibilidad y la retroactividad es algo bastante complejo. ¿Por qué tenemos que separar esto de la figura de la confiscación? Porque el Estado simplemente en las leyes tipo extinción de dominio lo que le está diciendo a la persona es que yo nunca reconozco digamos, la propiedad ilícita. Y como es una propiedad ilícita, se nutre de los principios de derecho civil a decir que ese objeto ilícito, digamos, no lo reconoce y ese derecho sobre los bienes fuera como si nunca hubiera nacido. Y lo hace y te vence en juicio. Y para eso también algo muy importante y es que respeta a los terceros de buena fe. Ustedes verán los tratados que inspiran esta ley, que inspiran las leyes modelos de materia de extinción, siempre habla de los terceros de buena fe. ¿Por qué? Porque las organizaciones o las personas que delinquen siempre buscan vender los bienes, transformarlos para que el Estado llegue a esos terceros y cuando el Estado encuentra un tercero de buena fe, así lo llame a juicio y la persona tiene que echarse para atrás. Nos asusta un poco de la reforma el tema que haya un desconocimiento, sobre todo cuando hablan de la carga de la prueba, porque aquí lo que se habla no es que el Estado renuncie a probar, aquí es la teoría alemana de carga dinámica de la prueba, venga usted y pruebe conmigo, pero yo como Estado nunca renuncio, y aquí es como le estuviera diciendo, el Estado tiene que probar. Una de las cosas estructurales que se hacen en la reforma es decir que tiene que ser sancionatorio. Esto no es sancionatorio porque esto no es una pena. El Estado simplemente le dice, nosotros tenemos algunas más que dudas, tengamos algunos hechos sobre sus bienes, Indicios. que pueden ser indicios y queremos que en juicio usted venga conmigo y nos establezca dónde son sus bienes. Usted tiene que demostrar, mire, yo he visto en Colombia y en algunos países cuando el Estado ha sido vencido en juicio por terceros de buena fe y les ha dicho, tengo que devolverlo y tengo que responder por esos bienes porque esos bienes no pueden ser producto de extinción de dominio. Entonces, eso sí es importante. Y algo muy importante y es que hay que tener en cuenta eso. El Estado ya ha vencido en juicio a varias personas y como lo decía muy bien Amada ahorita, hay 13 millones de dólares que ya ingresaron a las arcas del Estado. El Estado tiene que reversar esas decisiones y tiene que devolver esos bienes. O sea, es que yo creo que sí es importante frente a hacerlo y yo no creo ¿Qué pasa con la extinción de dominio? No es tan amigable, o sea, no es una figura tan fácil de entender y yo creo que ahí es un desconocimiento de la ley y la confusión de la ley con el tema penal es donde se ha generado muchos temas y yo creo que una buena labor de didáctica frente a la norma que pudiera ayudar a que todos entendieran la ley y yo creo que es el derecho de los salvadoreños conocer su ley, es el derecho de los salvadoreños porque el susto que hay es que cualquier persona del Estado se va a parar un día y le va a decir a cualquier ciudadano, sabe que yo voy a ir por sus bienes y eso no dice la ley y yo creo que aquí sí hay que hacer un tema de educación frente a la ley para las autoridades, que no solamente las que la aplican, sino para otro tipo de autoridades. Mónica, para seguir en este ejercicio didáctico que estamos haciendo, hay una demanda por la ley de extinción de dominios que está a punto de sentencia en la Sala de lo Constitucional y en la que el demandante planteaba esto que usted decía, dice que la ley de extinción de dominio invierte la carga de la prueba, es decir, que se tiene que probar la inocencia. Eso no es así. Claro, eso es falso, por eso les decía yo, el Estado lo que se hace es un llamamiento a juicio de los bienes y tiene unos causales o unos estamentos o presupuestos para que proceda la extinción y comienza a decir cuáles son las pruebas que han encontrado, pero ¿quién mejor persona que una persona que sabe cómo se hizo su patrimonio para llegar a probar? Y si ustedes miran, creo que es el artículo 6 de la ley de ustedes, hace referencia a que van a ser llamados a demostrar su pretensión. ¿Qué va a pretender el Estado? Decir que el bien tuvo un origen, una necesidad
destinación ilícita. ¿Qué va a hacer la persona? Pues defender su bien. Y cuando llegan a juicio, eso se llama técnicamente la carga dinámica de la prueba. En ningún momento hace que el Estado renuncie a la posibilidad de probar. Y es que el Estado no puede renunciar a la posibilidad de probar porque el Estado tiene que entrar a juicio y demostrar que los bienes tienen o un origen ilícito o una destinación ilícita, y no podría renunciar a la prueba ni podría esto. O también podría haber dicho, hagámosla a la inversa. Si usted hace la lectura de este lado, miremosla a la inversa. Entonces, si el Estado renuncia, todas las personas que tienen bienes ilícitos pueden entrar a demostrar, digamos, con algunas maniobras como la simulación o la creación de contratos falsos y decir que son lícitos. Si el Estado renunciara, fuera... Entonces voltean la ley. Imagínense que dejaran de aplicarla a los funcionarios y estuvieran los carteles o las organizaciones criminales aplicándola a su acomodo. Entonces yo creo que es un tema más de educación. Yo creo que hay muchas preocupaciones porque el desconocimiento genera incertidumbre y esa incertidumbre puede llegar a pensar que es una ley inconstitucional, arbitraria y que está violando garantías y derechos fundamentales. Y yo creo que también asiste la preocupación a los legisladores y es válido que se pregunten sobre cómo se está aplicando esta ley, pero también creo que es importante entender y comprender que esta es una de las mayores herramientas que tiene el Estado frente a eso, y es una respuesta del Estado a las víctimas cuando la persona se burla a veces de un proceso penal y usted lo ve en carros, ve a su familia con una cantidad de dinero y usted dice, ¿y entonces qué pasó? Si esas personas viven del dinero de la extorsión, si estas personas viven del dinero atado al tráfico, entonces ahí yo creo que sí es importante reconocer que la ley también tiene bondades, y a las víctimas cuando le habla al Estado, el Estado tiene que demostrar que si no a veces tienen respuesta en la sanción penal, sí pueden tener respuesta en una acción como extinción de dominio. Para ir cerrando la entrevista, diputado, usted decía al principio en su intervención que no estaba dispuesto a apoyar nada que se gestara en un combo. ¿Usted cree que afuera de la Asamblea o entre oficinas, debajo de la mesa, se esté negociando un combo para aprobar las reformas a la ley de extinción de dominio? Y además se habla de la posibilidad que se pacte con reforma de pensiones, elección de magistrados de la Corte de Cuentas e incluso hasta con la posibilidad de aprobar un incremento al IVA. No, a ver, mi punto es que esto tiene que someterse a un debate. Ese es mi punto. Es decir, el debate tiene que ser abierto y tiene que haber participación transparente y tiene que, pues, vertirse distintas opiniones. Lo que yo no puedo admitir es que tampoco se acepte de que tienen que haber contrapesos a las actuaciones de los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos, estoy hablando en general, los funcionarios públicos también se tienen que educar. Todos nos tenemos que educar. Y la forma de educarnos es que, como las piedras del río, para que se pulan, tienen que ir chocando. Y aquí, yo, como diputado, quiero cumplir mi función. Entonces, pocos podemos cumplir la forma que yo la cumplo, porque soy abogado, además de ser diputado. Y me veo, pues, llamado, como parte de mi gremio, a decir, allá donde las cosas pueden ser mejor, pues busquemos hacerlas mejor. Pero el debate en esta materia, Karen, es absolutamente esencial. Yo no me puedo permitir especular si debajo de la mesa están o no están. He percibido de que, pues si de hecho se habla de que están las reformas, de pronto está la urgencia o está una pretensión vestida de urgencia de que se modifique el techo obligatorio para adquirir certificados de inversión previsional, como que hay mucha coincidencia si las cosas están, pues, juntándose en una sesión plenaria. De manera de que el llamado que yo seguiré haciendo en forma persistente, si es que de pronto no votan algo, es que metamos esto a un debate, ¿verdad? Por otra parte, lo del IVA, Karen, no lo veo real. Sé que el Banco Mundial, sé que, pues, el Fondo Monetario le han dicho al país que tenemos que revisar las posibilidades fiscales, pero vemos quienes decimos, miren, la economía está tan amolada para la gente, para la familia, que más bien debemos de poner el énfasis en buscar atraer inversión, generar oportunidades de empleo, máxime cuando de ese 1.557.000 jóvenes, más de 500.000 no tienen acceso no solo a una educación de calidad, sino que tampoco a un trabajo con un salario decente. Hombre, no nos confundamos. Aquí la piedra angular es ponernos de acuerdo para generar condiciones que haya inversión, y la mejor política
oportunidades de trabajo. Nosotros no estamos en dirección de impuestos, estamos más bien en esta otra dirección. Una última pregunta, le agradezco mucho, diputado, y era con Mónica y con Amado. Ayer el fiscal general rindió informe de labores de su año y medio, a la mitad de su gestión. Él hablaba de hablaba en público de una idea muy, muy concreta, y él hablaba de una policía, una especie de policía judicial, o una policía que no fuera la Policía Nacional Civil, como una herramienta para ser más eficaz en la persecución del delito y de los crímenes complejos, entiendo yo. Me gustaría saber, uno, si la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estaría dispuesta a apoyar esta iniciativa, cuál es la valoración que tienen, y dos, si hay algún camino trabajado al respecto. Eso quizás también con Mónica y también con Amado. Tal vez Mónica que complemente la parte de país, pero yo también tengo un comentario importante a nivel regional. Yo primero, parece que vas tú. La verdad es que nosotros como oficina le estamos apostando al fortalecimiento de las instituciones. Yo creo que El Salvador tiene una oportunidad histórica para que se produzcan cambios en la línea del combate al delito, y vemos mucho compromiso desde la Asamblea, desde el Estado, de las instituciones que lo integran y desde el sector justicia. Entonces yo creo que es un momento que vale la pena cualquier tipo de reforma que pueda ayudar en el combate al delito y a los problemas que genera el combate al delito, como las drogas, que es el mandato de nuestra oficina. Entonces estamos en línea de apoyarlos. También es importante mirar qué tipo de reformas y qué alcance. Le estamos apostando mucho al fortalecimiento institucional actual, pero pues si hay reformas en beneficio de esa fortaleza que puedan tener como Estado, pues vamos a estar acompañando ese tipo de experiencias. Sí, pero Sergio, solo rápidamente, perdón Karen, 2 policías no pueden haber por Constitución. Es decir, no sé cómo lo planteó el señor fiscal. Si al caso una ramificación funcional de la Fiscalía General, enhorabuena, y muy bien, muy buena idea. Si al caso una ramificación operativa de la actual policía, que es el único cuerpo policial que por Constitución puede haber, pues enhorabuena, muy bien. Pero no 2 policías. Bien, y para cerrar, Amado. No, yo quería apuntar en lo mismo que decía el diputado y Mónica, que la piedra angular, es decir, Naciones Unidas, aquí, ¿por qué estamos aquí? En un país como El Salvador, en el que dentro de 8 años tal vez El Salvador va a estar a la altura de un país desarrollado, Deberíamos, si Dios quiere, ojalá. Nosotros, nuestro valor agregado, ¿cuál es? Uno, como comentamos anteriormente, traer buenas prácticas. El Salvador necesita lo mejor de lo mejor, y ahí, como decía el diputado, hay que fortalecer lo que ya existe, hay que hacer didáctica sobre la implementación de la ley de extinción de dominio. No crear 2 policías, fortalecer las instituciones nacionales y especializarlas hasta límites insospechados, porque se puede hacer. 2, regionalizar los procesos. Estamos ante una oportunidad histórica. Cuando hablamos de la ley de extinción de dominio, miren ustedes, en el mes de septiembre va a haber una reunión del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, que lo lideran todos los fiscales generales de la región, en Panamá. Va a ser la segunda semana de septiembre. Y estamos aquí también para tratar este tema. Y va a ser la primera región en el mundo que tenga un marco jurídico regional para implementar las diferentes leyes de extinción de dominio, y sobre todo para repartir los bienes incautados productos del delito. El Caribe anglófono está coliderando también una iniciativa parecida, y bajo estas 2 iniciativas hay otras jurisdicciones, por ejemplo la Unión Europea, que se van a inspirar. Imaginemos que la Unión Europea se va a inspirar en una iniciativa apoyada por Naciones Unidas y liderada por los países de la región. Y luego, y con esto termino, que es importante, pensemos fuera realmente de nuestros parámetros y zonas de confort. El crimen está siendo generado fuera de nuestras jurisdicciones, y el dinero se va fuera de nuestras jurisdicciones. Ergo, el tercer valor agregado de nuestra oficina es apoyar a El Salvador, al fiscal general, al Poder Judicial, a interconectarse con esas jurisdicciones con las que naturalmente no puede no estar tan interconectado. Países del Golfo Pérsico, países de los Balcanes, otras jurisdicciones realmente con las que no tiene contacto. Y esto que estoy diciendo es importante, porque puede generar esa multiplicación por 150% de los decomisos y de las incautaciones en los próximos 2 años. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los 3, al diputado Rodolfo Parker, a Amado Philip de Andrés, representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNDOC, y también a Mónica Mendoza, jefe de la oficina en El Salvador. Me permití solo 30 segundos, les robo. Es que tuve el privilegio de recibir quien creo que viene a la siguiente entrevista, que se llama Mark Spin, y de veras me regaló un libro que va a presentar oficialmente mañana,
se llama Descartados y tiene que ver con los viejitos nuestros, las personas de los adultos mayores y que están en las áreas pues más abandonadas del país. Y yo le comenté que yo presido la Comisión de la Familia de las personas discapacitadas, niñez, adolescencia y personas adultas mayores, y tuvo bien dármelo, y yo me he comprometido a entregarlo en el pleno de la Comisión de la Familia, y sé que lo vamos a saber aprovechar, dado que estamos justamente ahorita revisando la confección de una nueva ley del adulto mayor. Muchas Vamos gracias. a contratar a Rodolfo Parker en el Faro Radio para anunciar Me robó la presentación y el anuncio de la otra sección. Hacemos una pausa, ya regresamos en el Faro Radio.